días. El día de hoy nos encontramos con Raúl del Calleja. Él nos va a prestar unos minutos de su tiempo el día de hoy para hacer una breve entrevista acerca del cine mexicano en general. Igual vamos a profundizar un poquito, pero los dejo para que se presenten. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como mencioné, me llamo Raúl del Calleja. Soy cineasta de profesión aquí en la ciudad de Tijuana, California. Estudié cine y producción audiovisual en CUT Universidad ya hace unos años y actualmente me desempeño como docente de un par de instituciones en el área de producción de video y como director y productor de la región, realizando comerciales o desarrollando proyectos en cine. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Nos podrías mencionar qué actividades son las que se lleva a cabo el cineasta? Como cineasta realizas muchas cosas, o sea, puedes producir, puedes dirigir, puedes fotografiar, puedes escribir, editar, postproducir, inclusive llega a haber como puestos mucho más específicos, ¿no? En cada uno de los departamentos, pero a grandes rasgos, pues un cineasta es una persona que se encarga de contar historias y de llevarlas a un público. Ok. A grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión acerca de la época de oro mexicano? Hablando de los 50, 60, 70. Regularmente, bueno, tengo entendido que empieza entre 50 y termina en los 60. Creo que la fecha es incierta. Bueno, de inicio sí, pero la del final no está como que tan marcada. Pero sí, es dentro de esa década. Creo que la época de oro, digo, cualquier repunte en cualquier gobierno, en cualquier institución, en cualquier momento de la vida hay subidas y bajadas, ¿no? Creo que la época del oro mexicano fue algo que se prestó a que se diera en nuestro país, dado a contextos sociales de otros países. Bueno, en ese tiempo Estados Unidos no estaba produciendo al nivel que México. De hecho, en esos años México producía más películas o tenía una industria más fortalecida, porque sí había industria en esos años, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Pero también actualmente, y si no me fallan los datos, en 2019 se produjeron más películas en México que en la época del oro del cine mexicano. Se produjeron alrededor de 192 películas o 209 películas. Eso es mucho más de lo que se produjo en un año en esa época. ¿Cuál es la diferencia? Que actualmente no tenemos una industria fortalecida. ¿Por qué? Porque no hay exhibición. Y en esos tiempos sí había una exhibición, o sea, sí era redituable hacer películas porque las veías, las películas de Pedro Infante y demás, ¿no? Pero mi opinión es esa, creo que fue una serie de circunstancias que va a ser muy difícil que volvamos a tener para llegar a esas condiciones industriales, mejor dicho. ¿Qué tan notable fue esa transición del cine de antes al cine de ahora? O sea, yo sé que sí ha sido muchísimo, pero ¿algo en específico como que haya denotado esa evolución? Creo que las escuelas de cine, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que siempre quise ser cineasta desde muy chiquito. Me acuerdo cuando vi en los periódicos que la UDC abrió la carrera de cine, de hecho. Y creo que fue la primera habrán sido unos 15 años, más o menos, alrededor de eso. Previamente a eso ya había llegado Titanic, por ejemplo. Titanic ya se había hecho aquí en Baja California. Y de hecho Titanic fue como la punta de lanza aquí en Baja California. Antes no había cine. Titanic fue el que empezó a educar a la gente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando una producción extranjera viene a otro país? Llegan, pero no se traen a todos. ¿Por qué? Porque sale más costoso. Lo que se van a ahorrar aquí, lo que se ahorran en los estadounidenses saliendo de su país, no se lo iban a gastar trayendo a la gente para acá. ¿Me explico? Pues, ¿qué pasa? Que buscan mano de obra local. Al no haber, le empiezan a educar. Yo conozco gente que estuvo en los tiempos de Titanic, que ahorita son como gente súper destacada aquí en la región, pero porque no estudiaron una carrera de cine. Lo que hicieron las carreras de cine fue como denotar que había una demanda de profesionistas en esa área, en diferentes áreas, y eso también formaliza una profesión, porque antes era como, sí, estás en esto, pero no había una formalización. De hecho, todavía creo que estamos en ese proceso de que todo se acomode con sindicatos y viceversa, reglamentos, etc. Pero sí creo que hay como una línea más horizontal y hacia dónde se está yendo con la producción, ¿no? Que creo que eso es como el gran cambio, no tanto las producciones que llegan, sino la formalización de la profesión en México, sobre todo. ¿Tiene alguna opinión acerca como del cine mexicano en cuestión de qué espera? ¿Qué se podría decir como que esperaras a lo mejor una mejor
sé, producción, organización en cuanto al cine mexicano, porque creo que actualmente, si lo comparamos con la época de oro, sí ha habido como que, sí hay un contraste entre esas producciones con las actuales. ¿Habría algo que cambiaras, mejoraras o...? Yo creo que en cuestión de contenido vamos por muy buen camino. O sea, yo sé que mucha gente dice, el cine mexicano es basura. Sí, porque vemos las mismas películas de Omar Chaparro, de Marta Garrera, que porque tiene niño, bla, 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 bla. ¿Por qué vemos ese tipo de películas? Porque son comerciales. Pero en cuestión de contenido hay películas buenísimas. Si vamos a las películas que estrenan en Morelia, que estrenan en Cannes, que estrenan fuera, que son muchas las películas que no llegan a una exhibición ni siquiera de Cinépolis, Cinemex, nada. Son películas realmente muy buenas. O sea, creo que en apartados técnicos y narrativos vamos por un camino muy bueno a nivel nacional. Lo que sí esperaría el cine mexicano tiene que ver más con las leyes. Actualmente las leyes federales de cinematografía nada más exigen a cadenas como Cinépolis, etcétera, a cadenas de exhibición, nada más le exigen el 10% de exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 10 salas en México, en un Cinépolis, 9 son extranjeras y una es nacional. No están obligados a más. En cambio, en otros países, como en europeos, sí tienen 50 y 50, por ejemplo. El 50% de sus salas tienen que ser a huevo cine nacional y el otro 50% extranjero. Lo mismo en China. ¿Qué pasa en México? El 10% está obligado a que sea exhibición nacional. Entonces, si tenemos 10 salas, entonces, ¿qué película sale? La de Omar Chaparro, la de Marta Garrera, que sí, en cierta manera, se aseguran que sea redituable. ¿Me explico? Entonces, por eso casi no vemos películas buenas o de contenido más autoral en cine. ¿Qué es lo que yo esperaría? Que hubiera mejorar las condiciones de exhibición en México. Es creo que lo único que hace falta, y que también el público empiece a consumir otro tipo de cine. No tanto pues, los Vengadores, Marvel, todo esto. ¿Crees que el mexicano no esté como que, ahorita que mencionas esto del contenido, o sea, ¿crees que uno como mexicano se deja guiar por esas películas mexicanas como comerciales porque nos las imponen o qué otra manera como de difusión se les podría dar al transmitir esa esencia de las verdaderas películas? Creo que el mexicano, así promedio, sí está influenciado por un cine gringo, siempre lo ha estado, más aquí en frontera, por ejemplo. Yo viví, por ejemplo, en Guadalajara también, estudié un tiempo allá, y ahí, por ejemplo, están peleados con el inglés, o sea, peleadísimos, o sea, era ver películas de fuerzas con doblajes, o sea, pues un doblaje es tan importante en México, supongo, pero lo que sí veo es que sí hay mucha influencia de consumir extranjero, porque no lo han impuesto en cierta manera y porque se ha vuelto cultura popular también. O sea, Los Vengadores ya es cultura popular, Machine, entre otras películas. Pero yo creo que el mexicano sí está buscando consumir algo diferente porque ya se hartó. O sea, sí creo que ya hay una sobresaturación de contenido, de ese tipo de contenido, y sí buscan. La cosa es que no saben dónde. O sea, hay plataformas como Filmin Latino, que son páginas donde puedes rentar por 20 pesos películas mexicanas. Casi nadie la conoce. No se le da difusión. Ni siquiera las plataformas donde sí consumes, no se les da difusión. Entonces sí creo que es como bien difícil. O si de repente hay una película que está nominada a la Ariel, que va a estar en la Cineteca aquí en Tijuana, no se le da exhibición. O sea, yo sé que va a estar porque estoy en el medio, pero otras personas no. Pues creo que sí se le tiene que dar como una difusión a dónde ver contenidos, porque sí creo que el mexicano busca otro tipo de contenido. No solamente el que está en plataformas de streaming. ¿Cuál sería tu top de películas mexicanas? Híjole. Ahí sí peco porque casi no veo cine mexicano, pero yo creo que, por ejemplo, bueno, no voy a mencionarlas en orden del 1 al 5, no voy a decir 5. Me gusta mucho Nosotros los Nobles, creo que es una película que vino a cambiar el cine comercial que se estaba haciendo en esos años. Me gusta mucho Y tu mamá también. Me gusta mucho La Región Salvaje, Mamá Escalante, me gusta muchísimo. Hay otra que se me está viendo gacho. Amores Perros, de Iñárritu.
Y había otra por ahí, La Primavera, Las hijas de abril, sí. Eso sí. Esas serían como que las películas más icónicas como para ti. Sí, para mí, porque también son películas que marcaron un antes y un después en ciertas épocas y décadas. Como pregunta final, ya para concluir, ¿qué nos podrías decir que denota una buena película a una mala? ¿Qué diferencias o cómo podríamos identificar eso? Creo que es un tema muy controversial, porque genera mucho debate. O sea, la gente dice, es una buena película o es una mala película. Creo que al final del día va a depender muchísimo de la percepción que tiene el espectador de la película en base a su propio contexto, ¿no? De que se la haga buena o se la haga mala, pero eso ya son cuestiones de gustos. Otros van a decir que dependiendo qué tan detallados están los apartados técnicos, va a ser buena o va a ser mala. Yo creo que una buena película es una película que cumple su función. Por dar un ejemplo, si yo quizás hablo de la película de Transformers, su función es entretener a un público y vender palomitas. Su función no es llegar a los Oscars, ¿me explico? Eso es a lo que voy. O sea, creo que una buena película, a final de cuentas, es una película que logra su cometido. Ya sea festivalearse, ya sea llegar a Cinépolis, ya sea vender, ya sea contar una historia impactante. O sea, creo que lo que importa es qué propósito con esta película y si lo cumple fue bueno, si no lo cumple es malo. Pero mucha gente se engrana con es que el guión está malo, es que esto. No hay película perfecta desde mi punto de vista. Y yo he visto películas con guiones muy buenos, pero con una fotografía muy fea. ¿Eso lo hace una mala película? No. Es una película con un mal guión, con un buen guión, pero con una mala fotografía. Por eso siempre que critico una movie, una serie, critico los diferentes apartados, porque va a ser casi muy raro o imposible que una película esté todo mal hecha. O sea, dinero desperdiciado. Creo que esa es la diferencia. Bueno, pues entonces aquí concluimos con la entrevista. Te agradecemos por el tiempo que nos prestaste el día de hoy.